Asimismo, para el examen final se desarrollará al final del curso. El examen final consta de 10 preguntas de opción múltiple de 2 preguntas cada una. Asimismo, recordando la certificación, para poder adquirir el certificado se deberá cumplir con los siguientes criterios. Se deberá asistir como mínimo al 70% de las sesiones. La nota mínima de cada post-test deberá ser 12 puntos y la nota mínima probatoria del examen final es de 12 puntos. Ahora sí, presentando la ponencia número 4, que es titulada El planteamiento de objetivos, hipótesis y variables científicas, que se llevará a cabo a cargo de la doctora Diana Huanco Apaza, quien es investigadora RENACID reconocida por CONCITEC, miembro del Consejo de Asesores SOCIMEP 2024, magíster en Salud Pública con mención en Salud Materno-Infantil, Universidad de Chile, doctora en Salud Pública por la UNSA, docente investigadora de la Escuela de Medicina de la UNJBG de Tacna, miembro del equipo editorial de la revista Médica Basadrina de la UNJBG y de la revista médica del Hospital Hipólito Unanue de Tacna. Autora de múltiples artículos científicos publicados en Scopus, Medline, Cielo, Latindex, entre otros. Antes de darle paso a la doctora, compartimos nuevamente el QR del pretest, asimismo que se está compartiendo por el chat. Vamos a dar un tiempo más de 10 minutos para que puedan llenarlo. Ya, ahora sí le damos la bienvenida a la doctora Diana Huanco para que pueda empezar con la ponencia. Muy buenas tardes, jóvenes. Nuevamente muy contenta de poder comentar o participar y compartir este tema de objetivos, hipótesis y variables que en esta ocasión me han invitado. Voy a pasar a compartir mi pantalla. ¿Se ve? ¿Se puede visualizar? No, ahora sí ya se ve. Ya. Bien, entonces vamos a tocar el punto que me han invitado, planteamiento de objetivos, hipótesis y variables. Este tema es parte del problema de investigación. Por supuesto, no solamente está en los proyectos de investigación, sino también cuando ustedes ya van a elaborar su informe final o van a publicar un artículo original. También los objetivos y la hipótesis son parte de la introducción de un artículo y las variables, por supuesto, también están incluidas, sobre todo en el capítulo de material y métodos o marco metodológico. No siempre se ha incluido las variables y problemas de investigación, pero bueno, en todos los proyectos de investigación, esos tres aspectos deben estar siempre presentes. Vamos a ver rápidamente los objetivos. En el caso de los objetivos, su definición, que el objetivo es uno de los principales conductores del proceso de investigación científica y por supuesto tiene funciones diferentes y para cumplir esas funciones debe cumplir ciertos requisitos o cualidades. Un objetivo es orientador, siempre se plantea en tono afirmativo a través de un verbo en infinitivo. También cuando uno redacta un objetivo se tiene que hacer en forma clara y precisa. Y por supuesto debe estar limitado a los recursos disponibles. Uno no puede plantearse un objetivo muy ideal que no pueda ser cumplido, sino que también tenemos que hacer de acuerdo a nuestros recursos disponibles. Cuando uno plantea un objetivo, debe tener también un orden metodológico lógico y este objetivo siempre se tiene que evaluar, se tiene que medir, debe ser alcanzable, observable, verificable y comprobable.
El objetivo en general tiene concordancia con el título, con el problema o pregunta de investigación y por supuesto con la hipótesis. Cuando nosotros hacemos un objetivo de una investigación, siempre nos planteamos un objetivo general o varios objetivos generales y varios objetivos específicos. El objetivo general es el que define explícitamente lo que se quiere alcanzar como logro general de la investigación. El objetivo general viene a ser la meta final del trabajo investigativo y abarca todo el proyecto o la totalidad del proyecto de investigación. Y un objetivo general en sí nos va a responder a la pregunta, ¿qué voy a hacer? Entonces, en toda investigación, lo más importante de una investigación es plantearse bien un objetivo general, porque eso les va a definir a ustedes su meta final, les va a indicar qué es lo que realmente quieren hacer y finalmente es el logro general de toda la investigación. Entonces, esto es un punto muy importante de toda investigación. Si ustedes no tienen bien planteado el objetivo general, en realidad no van a saber qué es lo que van a investigar. En cambio, los objetivos específicos, ¿sí? Estos objetivos específicos van a definir los logros particulares o parciales que ustedes quieren alcanzar en su investigación. También van a ayudar a concretizar el objetivo general, van a permitir describir cuáles son los resultados intermedios, los que sumados van a dar respuesta al problema de investigación. Van a expresar también los objetivos específicos, acciones y operaciones necesarias que ustedes tienen que llevar a cabo para lograr su objetivo general. Y, por supuesto, se plantea siempre en toda investigación por lo menos 2 objetivos específicos o más, a partir, por supuesto, del objetivo general. Y estos objetivos específicos tienen un orden lógico. Y es así como cuando ustedes estudian cualquier enfermedad médica, siempre uno tiene que empezar, por ejemplo, para inclusive estudiar un caso clínico, lo primero que tenemos que hacer es una anamnesis, luego tenemos que hacer un examen físico, luego tenemos que hacer un diagnóstico, plantear un tratamiento y finalmente, bueno, vemos su pronóstico, ¿no es cierto? Hay un orden lógico en todo ese proceso de atención de cualquier patología médica. Igual en los objetivos específicos nosotros no podemos ponerlo en el orden que sea, porque si son de 2 o más, ahí tiene que haber un orden, por supuesto, dependiendo del objetivo general que nosotros nos vamos a plantear. El objetivo, tanto general como específicos, tienen siempre un verbo en infinitivo. Aquí hay varios verbos como ejemplos que les he puesto para plantear objetivos tanto generales como específicos. No son exclusivos para ambos, pero es lo que más, por ejemplo, en estas 2 primeras columnas, es lo que más se utiliza para objetivos generales. Tienen ustedes analizar, contrastar, crear, demostrar, determinar, etcétera. Y en el caso de objetivos específicos, ustedes tienen otros objetivos como calcular, calificar, comparar, conocer, etcétera, ¿no? Entonces, tienen una serie de objetivos que pueden ustedes utilizar indistintamente para general como específicos, para objetivos específicos. Pueden utilizarse para ambos casos, pero son los que más se podrían utilizar en ambos grupos. Les voy a poner un ejemplo clásico como para que ustedes entiendan cómo se puede plantear un objetivo general. Suponiendo que yo quiero hacer un estudio sobre cáncer de páncreas en adultos de una ciudad, en este caso del Cusco, en este año, ¿sí? Pero del cáncer de páncreas, ¿qué quiero hacer? Lo que yo quiero conocer son sus factores asociados o sus factores de riesgo, ¿correcto? Por lo tanto, entonces yo tengo que plantearme o hacer mi propuesta, mi formulación en función a lo que yo quiero hacer. ¿Qué voy a hacer? Voy a determinar los factores asociados al cáncer de páncreas en adultos de Cusco durante el año 2024.
Entonces, siempre un objetivo tiene que iniciar con un verbo en infinitivo. En este caso es determinar. ¿Sí? Es algo muy... Como el objetivo es general, ese objetivo también, o ese verbo, ¿sí? En infinitivo también es bastante general o global. Si yo me planteo este objetivo general de esta manera, y que es concordante con el título que inicialmente también tuve, ese objetivo general lo tengo que desglosar en varias partes que se llaman objetivos específicos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que debo plantear mis objetivos específicos? Estos son de 2 a más. Y yo podría estar iniciándome qué es lo que yo quiero estudiar del cáncer de páncreas en función a sus factores asociados. Probablemente en la literatura yo encuentre que dentro de los factores asociados está, por ejemplo, la edad bastante adulta, mayor, que sea más prevalente en el sexo o masculino, o que de repente también esté más presente en aquellos que tienen antecedentes familiares de cáncer, o que tienen obesidad, etcétera. Ahí tengo yo en la literatura una serie de factores que podría yo estar poniendo, enumerando también, y me sale una lista bastante larga. Así que yo podría estar planteando en un inicio, por ejemplo, conocer si la edad es un factor asociado al cáncer de páncreas, identificar si el factor sexo está asociado al cáncer de páncreas y así sucesivamente. Entonces me tendría una relación de objetivos específicos bastante larga. Pero cuando tengo muchos objetivos específicos, ¿sí? Entonces en ese caso yo tengo que ir agrupando de tal manera que esos grupos me van a determinar y voy a poder formular en forma correcta los objetivos específicos y puedo plantear de la siguiente manera. Hablando de factores asociados, yo puedo agruparlo, por ejemplo, en factores sociodemográficos, que son las características de los pacientes. Características como la edad, el sexo, grado de instrucción, estado civil, ocupación, etc. Otro grupo de factores podrían ser los factores familiares, por ejemplo, los antecedentes de cáncer, de algún tipo de cáncer, de repente el número de hijos, etcétera, que pudiera estar en función a factores familiares. Factores nutricionales, por ejemplo, relacionados a la dieta, iniciando que, por ejemplo, con el peso, el sobrepeso, la obesidad, qué tipo de alimentos son los que más comúnmente tiene como hábitos poder comer este paciente, etcétera. ¿Correcto? Y así podría seguir poniendo otros más, no son los únicos. Pero para dar un ejemplo, estos factores asociados, que podría ser una lista muy larga, entonces al momento de yo agruparlos, me saldría de la siguiente manera. Entonces voy a plantear un objetivo específico que me diga identificar los factores sociodemográficos asociados a cáncer de páncreas en adultos de Cusco durante el año 2024. ¿Correcto? Y ahí está, como les vuelvo a repetir, todas las características de los pacientes. Otro objetivo en función a factores familiares, cambio, no necesariamente le tengo que poner el mismo verbo, ahí tengo una relación larga de verbos para poder utilizar, y puedo plantearme de la siguiente manera: conocer los factores familiares asociados a cáncer de páncreas en adultos de Cusco. Otro, verificar si los factores nutricionales se encuentran asociados a cáncer de páncreas en adultos de Cusco. Entonces, ahí ustedes han visto que estos objetivos específicos los he agrupado porque inicialmente tuve una relación bastante larga, ¿sí? Y esto, por supuesto, también tiene mucha relación a los otros estudios previos que yo he consultado, a lo que dice la literatura sobre el cáncer de páncreas, cuáles son sus factores prevalentes, etcétera, ¿no? No es que yo me invente, sino también tiene que estar basado, por supuesto, a lo que es el tema mismo del cáncer de páncreas, en este caso, de lo que yo voy a tratar. Las hipótesis, sin embargo, en cambio, las hipótesis vienen a ser una respuesta tentativa al problema planteado. Ustedes tienen, o probablemente ya han hecho un tema sobre la identificación del problema o la formulación del problema, que vendría a ser el problema de investigación o la pregunta de investigación. Si yo tengo una pregunta, entonces ante una pregunta siempre voy a tener una respuesta. Y obviamente desde un proyecto,
de investigación, yo ya tengo o debo tener una respuesta tentativa. Entonces, la hipótesis constituye esa respuesta tentativa a la pregunta de investigación que tengo planteada en mi proyecto de investigación. Por lo tanto, las hipótesis vienen a ser las proposiciones o afirmaciones comprobables, que podrían ser posibles soluciones al problema planteado. Esta hipótesis, si es que tengo dos o más variables, deben expresar la relación entre esas variables contrastables y se redactan con aseveraciones en términos claros y siempre toda hipótesis, ¿sí?, se escribe o se formula en tiempo presente. Muy distinto al resto de partes de un proyecto. Si yo estoy haciendo un proyecto de investigación, todo el proyecto lo planteo en tiempo futuro, porque voy a hacerlo recién a futuro, ¿correcto? Entonces, todas las partes, las distintas partes, los objetivos, la metodología, etcétera, me voy a plantear en tiempo futuro, si es un proyecto. Pero dentro del proyecto, como también está incluido la hipótesis, solo la hipótesis se plantea en tiempo presente, ojo, ¿sí? Y si tengo también una hipótesis que yo lo voy a plantear en un informe final o en un artículo científico, siempre está también en tiempo presente. En cambio, en un informe final, el resto de las partes del informe final o del artículo están redactadas en tiempo pasado, porque ya lo hice, ¿correcto? Entonces, la hipótesis siempre se plantea en tiempo presente. Ahora, todos los proyectos de investigación o de tesis deben llevar hipótesis. Bueno, no todos, ¿sí? Hay proyectos de investigación, sobre todo los descriptivos, que tienen solo una variable, que no están obligados a poder plantearse una hipótesis. No es que digan que no lo puedo hacer o no lo debo hacer, no. Sí hay un montón de proyectos de investigación, aunque sean descriptivos, que sí se puede plantear hipótesis, pero no están obligados, ¿correcto? Hay muchas veces que no se plantea y no es necesario, ¿ya? En cambio, si tenemos dos hipótesis, perdón, dos variables, y ahí siempre tenemos que utilizar una hipótesis. ¿Qué criterios debo tener en cuenta para formular mi hipótesis? Pues primero, como ya lo dije, la hipótesis es una respuesta a una pregunta. Entonces, si yo tengo mi pregunta de investigación, ahí esta hipótesis debo escribirla como respuesta a esa formulación del problema. También la hipótesis debe estar en armonía con el marco teórico y otras hipótesis del campo de la investigación. La hipótesis es una respuesta tentativa, yo no me invento. Yo siempre tengo que buscar la literatura, los antecedentes, qué es lo que han encontrado otros autores en función a la pregunta que yo me estoy haciendo en mi proyecto de investigación y, por supuesto, en función a ese marco teórico o lo que han encontrado otras investigaciones previas a la mía, en función a eso yo me estoy planteando ya mi respuesta. Por lo tanto, yo ya de antemano, desde un proyecto de investigación, yo ya debo saber lo que probablemente, posiblemente encuentre. Esta hipótesis debe ser precisa, específica y también debe expresarse en forma simple, pero de forma lógica, ¿correcto? Y toda hipótesis debe ser comprobable o empíricamente demostrable. Por lo tanto, siempre, toda hipótesis debe ser susceptible de medición. Ojo, entonces cuando yo me planteo una hipótesis, tengo que comprobarlo, tengo que medirlo, ¿sí? Entonces, eso es importante. No me puedo plantear una hipótesis ideal, algo que no puedo medirlo. Siempre tengo que plantear en términos de que sea medible o comprobable. Veamos un ejemplo. Del mismo ejemplo del cáncer, factores asociados al cáncer de páncreas. Entonces, si mi pregunta en este ejemplo sería, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a cáncer de páncreas en adultos de Cusco en el año 2024? Como respuesta a esa pregunta, yo podría decir en mi hipótesis general, los factores de riesgo asociados a cáncer de páncreas en adultos de Cusco
durante el año 2024 son porque ese es presente, no puedo decir fueron o serán, no, son pobreza, bajo nivel educativo y antecedentes familiares de cáncer y obesidad. Entonces, ya estoy dando la respuesta a lo que probablemente yo pueda encontrar. Y estos factores, obviamente, de pobreza, bajo nivel educativo, antecedentes familiares y obesidad, es lo que han encontrado otros estudios, otros autores, ¿no es cierto? Entonces, yo me estoy basando en lo que ya han encontrado en otros estudios y es que es probable que yo también pueda encontrar lo mismo. Esta es una hipótesis general porque me estoy enmarcando en la respuesta de mi pregunta general, ¿correcto? Por lo tanto, también en el caso de las hipótesis, tengo hipótesis general y también tengo hipótesis específicas, porque en muchos proyectos también me planteo mis preguntas específicas. Así que si yo tengo preguntas específicas, debo también responderlas esas preguntas. Y en este caso, mis preguntas específicas fueron, ¿cuáles son los factores sociodemográficos asociados a cáncer de páncreas? Y respondo como hipótesis, los factores sociodemográficos asociados a cáncer de páncreas en adultos del Cusco son pobreza y bajo nivel educativo. Segunda hipótesis específica o respuesta de una segunda pregunta. Los factores familiares asociados a cáncer de páncreas en adultos de Cusco son antecedentes familiares de cáncer. Y como tercera pregunta específica o respuesta en este caso, la hipótesis específica sería los factores nutricionales asociados a cáncer de páncreas en adultos de Cusco son obesidad. O el factor, siendo uno, el factor nutricional asociado es obesidad. ¿Correcto? Entonces, de esta hipótesis general que encontré 1, 2, 3 y 4 factores que se asocian al cáncer de páncreas, por supuesto, si yo tengo específicas, esas 4 las tengo que distribuir en los distintos factores, en este caso en las distintas hipótesis específicas. No puedo poner acá una cantidad, en este caso de factores de riesgo, y acá otros, ¿no? Se tiene que ser todo concordante, porque también las hipótesis específicas, sí, deben estar incluidas en las hipótesis general. O al revés, lo que yo diga en la hipótesis general, lo tengo luego que desglosar en las hipótesis específicas, que fueron, obviamente, en un inicio unas preguntas específicas y estas vendrían a ser sus respuestas. Veamos un ejemplo. Acá se van a dar cuenta, a ver, todo objetivo e hipótesis debe ser concordante con el problema y el título del proyecto o de la investigación. Vamos a poner un ejemplo para que se den cuenta. Si mi título es el siguiente, yo quiero estudiar la relación entre la calidad de sueño y el rendimiento académico de los residentes de medicina humana del Hospital Daniel Alcides Carrión de Tacna 2024. ¿Cuál sería mi problema? Mi problema es la pregunta de investigación. Así que yo me planteo el mismo título, pero formulado en pregunta. Y digo, la calidad de sueño de los residentes de medicina humana del Hospital Daniel Alcides Carrión se relaciona con el rendimiento académico durante el año 2024 como pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo me planteo yo el objetivo? Entonces, si ese objetivo debe ser concordante al problema y al título, en realidad es el mismo título, pero planteado a través de un verbo, ¿sí? Entonces, la parte roja está idéntica como lo que está en el título y lo único que yo hago es anteponerle un verbo. Por lo tanto, mi objetivo se dice de la siguiente manera: determinar la relación entre calidad de sueño y rendimiento académico de los residentes de medicina humana del Hospital Daniel Alcides Carrión de Tacna durante el año 2024. ¿Y cómo plantearía yo mi hipótesis? Si yo tengo aquí una pregunta, ¿sí? Ya tengo la pregunta, toda pregunta debe tener una respuesta tentativa. Y si es que es proyecto, es tentativa, pero si ya yo tengo concluido mi investigación, obviamente tengo ya la respuesta final. Entonces, si dice, la calidad del sueño de los residentes de medicina humana
se relaciona con el rendimiento académico, ¿cómo respondería yo esa hipótesis si sería respuesta? Yo diría, la calidad de sueño de los residentes de medicina humana del Hospital Daniel Díaz Carrión tienen relación directa con el rendimiento académico durante el año 2024. Fíjense que esta ya es una respuesta, es una afirmación, ¿sí? En tiempo presente, tiene relación. No dijo tuvo, ni tendrá, no, tiene relación en este momento, ¿correcto? En tiempo presente. Así es como se viene formulando las distintas cuatro partes fundamentales de toda investigación. Otro ejemplo. Factores asociados o factores de riesgo asociados al síndrome metabólico en adolescentes de Tacna 2023. Si ese es mi título, entonces mi problema será una pregunta y yo me voy a preguntar cuáles son los factores de riesgo asociados al síndrome metabólico en adolescentes de Tacna durante el año 2023. ¿Sí? En el caso del periodo en el título siempre es más breve. En el caso de la pregunta, completo, durante el año 2023. Es el mismo título, solamente que le antepongo unas palabras de pregunta. Para el caso del objetivo, igual todo lo que está en negro es idéntico que el título. Y le antepongo simplemente un verbo, ¿correcto? Determinar los factores de riesgo asociados y todo lo demás. Para el caso de la hipótesis, si yo tengo ya mi pregunta de investigación, a esta pregunta yo le tengo que responder. Y digo de la siguiente manera. Igual, empiezo como todo lo que es el título. En la parte de letras negras es idéntico que el título. Y digo, los factores de riesgo asociados a síndrome metabólico en adolescentes de Tacna durante el año 2023 son, en tiempo presente, son malos hábitos alimenticios y sedentarismo. ¿Correcto? Esta es la respuesta. ¿Listo? Entonces, sencillo para el caso de que yo me planteo en esta estructura una concordancia entre las cuatro partes fundamentales de una investigación. Otro ejemplo, nivel de conocimientos sobre lavado gástrico en médicos serumistas de Arequipa 2024. Es lo que quiero hacer, ¿sí? El problema, ¿cuál es el nivel de conocimiento sobre el lavado gástrico en médicos serumistas de Arequipa durante el año 2024? Completo. Objetivo. El mismo título, le antepongo el verbo determinar el nivel de conocimientos, etc. En el caso de la hipótesis, como tengo acá una pregunta, ¿cuál es el nivel? Voy a responder el nivel de conocimientos, ¿sí? Durante el año 2024 es bajo. Ya, esta es mi respuesta, ¿correcto? Entonces, yo voy a formularme prácticamente desde el título, voy arrastrando a formular de igual manera mi pregunta de investigación, mi objetivo con verbo, verbalizando, y mi hipótesis dando una respuesta. Para el caso de variables es un tema bastante amplio para poder dar en una charla. Voy a tratar de concretizar bien algunos, sobre todo, conceptos básicos de lo que son variables, ¿sí? ¿Qué es una variable? La variable viene a ser una característica, una cualidad, una propiedad o un atributo de los sujetos de estudio. Los sujetos de estudio, sujetos de investigación vienen a ser quienes participan en la investigación, que pueden ser no solo personas, pueden ser también animales, cosas, instituciones, etc. Y estas características de cada uno de ellos pueden variar de un sujeto a otro o en un mismo sujeto en diferentes momentos. Por lo tanto, variable es una cosa que varía. Por eso viene su nombre de lo que varía, variable. Y esta variación tiene que ser susceptible de medirse o de enumerarse, ¿correcto? Por ejemplo, todas las personas que somos sujetos de estudio, en este caso personas, tenemos ciertas características, ¿no es cierto? Nuestra edad, el sexo, nuestro grado de instrucción, ocupación, nivel de conocimientos, etcétera. Ahí tenemos una serie de características. Y hablando, por ejemplo, de la edad, yo tengo tal edad, mi otro compañero de estudio tiene tal otra edad, etcétera. Cada uno tenemos distintas edades y hablando de sexo, lo mismo. Entonces, cada persona, sujeto de estudio, tiene distintas características o varía esa característica, cualquiera de ellas que yo quisiera estudiar, de una persona a otra.
Pero también podría variar esta característica en una misma persona en diferentes momentos. Por ejemplo, mi peso inicial, digamos, antes de pasar por un programa de reducción de peso, mi peso inicial de repente fue de 70 kilos. Pero yo me sometí a un programa de reducción de peso y después de 3 meses de haber hecho ejercicios, controlar mi dieta y qué sé yo, de 70 kilos bajé a 60 kilos. Entonces, soy la misma persona, pero estoy en distintos momentos, antes del programa y después del programa. ¿Correcto? Igual, por ejemplo, la presión arterial, todos tenemos distintas presiones arteriales, porque la variable es presión arterial y varía de sujeto a sujeto. Pero si a mí me miden en ese momento mi presión arterial, que estoy tranquila, sentada, ¿sí? Tengo un número de presión arterial determinado. Pero si luego de ahí me voy a la universidad y estoy un poco estresada porque tengo un examen más tarde y me toman mi presión arterial en pleno examen, obviamente esa presión arterial también va a variar, que depende, por supuesto, estas características de las personas que van a poder variar no solamente de sujeto a sujeto, sino también en la misma persona en distintos momentos. Entonces, finalmente, la variable es cualquier característica de los sujetos de investigación o los sujetos de estudio que varía de persona a persona y que tiene que ser susceptible de ser medido o enumerado, ¿correcto? Entonces, todas las variables se tienen que medir o simplemente enumerar. Bueno, tenemos múltiples ejemplos, la presión arterial, frecuencia cardíaca, peso de niños, edad de los pacientes, etcétera. Hay un montón de características. Las variables son la base del título, el problema, los objetivos y la hipótesis. O sea, las variables siempre están presentes en estas 4 partes fundamentales de toda investigación. Y además están también presentes siempre en los 5 elementos básicos que constituyen en un título, un problema, objetivo e hipótesis. En un título, los 5 elementos básicos son el propósito, las variables, la unidad de estudio, el lugar y el tiempo. Por lo tanto, las variables son un elemento fundamental de cada una de estas partes. Las variables están presentes, repetidas en el título, en el problema también. El problema se caracteriza por ser una pregunta. En el objetivo se caracteriza por iniciar con un verbo, también debe estar presente siempre la variable, y en el caso de la hipótesis, que es una afirmación, también siempre está presente la variable. Hablando de variables, si ustedes han escuchado de investigación y han llevado distintos cursos, no solamente de investigación, sino también en epidemiología, en estadística, ¿sí? En distintos cursos, ustedes habrán escuchado de variables. Y si ustedes también leen distintos libros o consultan en la literatura, en internet, un montón de temas de variables, van a encontrar múltiples clasificaciones. Así que hay diferentes clasificaciones dependiendo de a qué autor ustedes van a consultar. Pero vamos a tratar de concretizar sobre todo en las más importantes clasificaciones. Una de las clasificaciones de las variables son de acuerdo a la relación de dependencia. Si nosotros hablamos de relación de dependencia, estas variables se clasifican en variable independiente, variable dependiente y variable interviniente. Tenemos otra segunda clasificación que es según su naturaleza. Si las variables las clasificamos según su naturaleza, se pueden clasificar en cualitativas y cuantitativas. Y las cuantitativas pueden ser discretas y continuas. Y dentro de otra clasificación tenemos la escala de medición. Se clasifican según escala de medición. Y según escala de medición tenemos nominales y ordinales que coinciden como las cualitativas y las variables de intervalo o razón y proporción que son también variables cuantitativas. Entonces, fíjense que estas podrían ser, digamos, las clasificaciones más utilizadas dentro de las variables. Vuelvo a repetir, existe múltiples clasificaciones también.
Para que puedan ustedes ubicarse, porque mucho utilizamos las variables, sobre todo en el tema de operacionalización de variables, dentro de la operacionalización de variables utilizamos muchísimo esta clasificación. Según su relación de dependencia, habíamos dicho que las variables se clasificaban en variable independiente, variable dependiente y variable interviniente. La variable independiente es una variable que explica o características que explican o condicionan o determinan el cambio en los valores de la variable dependiente, porque si hay una independiente, siempre hay una dependiente. Así que la independiente va a determinar el cambio en la variable dependiente. Además que esta variable actúa como factor condicionante de la variable dependiente. También se le llama variable causal o experimental porque es manipulada por el investigador, sobre todo cuando hacen estudios o de diseño experimental. A ver, vamos a poner un ejemplo para que se den cuenta. Este es un ejemplo clásico en el que sabemos que el hábito de fumar ocasiona el cáncer de pulmón. Entonces, aquí hay como una causa y acá hay un efecto, ¿no es cierto? Entonces, la causa, el factor causal, es lo que nosotros llamamos independiente, ¿correcto? Así que cualquier cosa que ocurra aquí va a condicionar o alterar lo que está ocasionando el resultado, ¿sí? Si va a fumar muchos cigarros, obviamente va a tener muchas más posibilidades de tener cáncer de pulmón. O si no fuma, no va a tener cáncer de pulmón. Entonces, tiene una relación directa entre lo que es la causa y el efecto. O sea, la causa, digamos el factor causal o el factor condicionante, viene a ser la variable independiente, ¿sí? Otro ejemplo. Si yo estoy estudiando, digamos, una enfermedad o una entidad médica, ¿sí? Generalmente todas las enfermedades tienen múltiples causas. Siempre decimos que las enfermedades son multicausales, la mayoría, no todas, ¿no? Son multicausales, ¿correcto? Digamos que, a ver, voy a hablar sobre el tema de tuberculosis. Si yo quiero hacer un estudio sobre tuberculosis, entonces la tuberculosis tiene múltiples factores que pueden dar mayor posibilidad de que un paciente tenga tuberculosis. Entonces, todo el resto de factores causales, ¿sí? O factores que se relacionan con la posibilidad de tener mayor tuberculosis, esto vendría a ser las variables independientes. Por ejemplo, el hecho de tener una alimentación inadecuada o de tener un hacinamiento en su hogar, ¿sí? O de repente tener mucho estrés o ser muy pobre, etcétera. Entonces, hay muchas condiciones que pueden ocasionar que este paciente pueda tener mayor probabilidad de tener tuberculosis. Así que todos estos factores condicionantes, ¿sí? Vendrían a ser las variables independientes. Y el problema en sí es la variable dependiente. Por lo tanto, una variable dependiente que depende es el fenómeno, situación explicada, es la variable que es afectada por la presencia o acción de la variable independiente, o también nosotros le llamamos es el efecto, es el resultado esperado, la acción condicionada, ¿sí? O es el outcome, que decimos el resultado, la consecuencia, ¿no es cierto? Entonces, hablando del mismo ejemplo de hábito de fumar, que vendría a ser la variable independiente, ¿sí? ¿Cuál sería el resultado? El cáncer de pulmón. Por lo tanto, el cáncer de pulmón es la variable dependiente, es el resultado, el efecto. Eso es la variable dependiente. Ejemplo, otro ejemplo, si yo voy a estudiar asma, ¿sí? El asma que vendría a ser la enfermedad, el resultado, alrededor de eso tengo un montón de factores que condicionan el asma, que podría ser el exceso de peso, alguna etnicidad específica, la exposición a una sustancia, algunos antecedentes médicos, antecedentes familiares, etcétera, ¿no es cierto? Que hace que un niño o una persona tenga mayor probabilidad de asma. Entonces, todos los factores causales
se constituye la variable independiente y el outcome, el resultado, el efecto, la consecuencia, la enfermedad, es la variable dependiente. Pero no solamente cuando nosotros hacemos un estudio hay una variable independiente y dependiente, hay una causa y un efecto. Siempre en medio de ellas puede haber otras variables que se interponen entre ambas. Entonces, debemos tener siempre en cuenta que no siempre la enfermedad, digamos que la causa y el efecto están directamente relacionados. Hay condiciones que sí es así, pero no siempre, ¿correcto? Depende mucho qué es lo que estudiemos, pero en muchas ocasiones, entonces, hay otras variables que debemos tener en cuenta para el estudio, ¿sí? Entonces, debemos tener en cuenta para poder saber si esas otras variables pueden distorsionar los resultados de mi investigación. Entonces, a esas variables se les llama variables intervinientes. Por ejemplo, en el caso del ejemplo anterior, ¿sí? Del hábito de fumar y el cáncer de pulmón, inicialmente en un estudio, se había encontrado, ¿sí? Que el hábito de tomar café ocasionaba el cáncer de pulmón, porque habían hecho un estudio de pacientes que eran muy consumidores de café y ellos son los que presentaban mayor cáncer de pulmón. Sin embargo, haciendo estudios más exhaustivos, se dieron cuenta que estos pacientes no solamente consumían café, sino que también eran consumidores de cigarros. Entonces, por lo tanto, ya después de muchos años se dieron cuenta que el principal factor que se relacionaba con el cáncer de pulmón fue el hábito de fumar. Y eso fue lo que ocasionaba el cáncer de pulmón. Pero ya se había visto que todas las personas que fuman cáncer de pulmón generalmente también consumen café. Así que el café era algo que se relaciona con la causa, en este caso el hábito de fumar, y en algunos estudios, como les vuelvo a repetir, habían encontrado que el café también se relacionaba con la presencia del cáncer de pulmón. Así que esta condición de consumir mayor café era también una variable que podía estar alterando o distorsionando los resultados. Y yo debo tener en cuenta este factor para poder tomarlo, controlarlo o simplemente saber si distorsiona mis resultados cuando yo voy a analizar dos factores directamente en mi estudio. Voy a poner un ejemplo para que entiendan a ver más claro. Quiero saber cuál es la relación entre el tiempo de espera para la atención y la percepción de calidad de atención del servicio de emergencia del Hospital Hipólito Unanue entre enero y diciembre del año 2019. A ver, yo voy a ir al servicio de emergencia y ahí obviamente quiero saber qué opinan los pacientes que son atendidos en emergencia respecto a su calidad de atención. ¿Cuál es su percepción de la calidad de atención? Pero ustedes saben que siempre los servicios de emergencia están convulsionados. A veces tienen que esperar un turno, una cola larga, porque también hay tantos pacientes y yo no soy el primero. Antes de mí llegaron varios que están siendo atendidos y tengo que esperar mi turno, ¿correcto? Entonces hay un tiempo de espera también para la atención de cada paciente. Entonces, yo quiero saber en sí cuál es la relación entre el tiempo de espera para la atención y la percepción de calidad de atención en este servicio de emergencia, ¿correcto? Vamos a ver cuál sería la variable independiente, es decir, la causa, ¿sí? Sería el tiempo de espera para la atención. Por lo tanto, la consecuencia, el resultado, ¿sí? O la variable dependiente, ¿cuál sería? La percepción de la calidad de atención. O sea, de acuerdo al tiempo de espera, yo, bueno, voy a saber también o percibir de repente mi calidad de atención. O sea, no va a ser lo mismo que si yo voy a esperar 2 horas, estoy sentado con dolores y con todas mis molestias de salud, y obviamente cuando me toca atender voy a estar, pero muy molesto, muy adolorido, y obviamente puedo percibir mi calidad de atención negativamente, peor aún si es que el médico no me trata bien.
En cambio, si yo llegué a la consulta médica en emergencia y me atienden rápido, soy el primero, o sea, el tiempo va a ser corto y por supuesto la calidad de atención de repente también podría variar, ¿no es cierto? Ya, ahí tenemos dos variables ahí bien claramente definidas, la variable independiente, que es como la causa, y la variable dependiente como la consecuencia. Listo. Pero hay una tercera variable que debo tener en cuenta, ¿correcto? Debo tener en cuenta, porque mucho va a depender de la cantidad de pacientes que hay en un servicio de emergencia, ¿cierto? Si son pocos, llegaré a ser pues el primero o el segundo y me van a atender rápido. Pero si son bastantes, un servicio donde está full lleno, donde tengo que esperar de repente a 10 pacientes antes de mí y por lo tanto el tiempo va a ser más prolongado. Por lo tanto, entonces, hay una variable que yo debo tenerla en cuenta y que por supuesto me puede alterar mis resultados. Y es la variable orden de turno, ¿correcto? Entonces, no será lo mismo ser el primero, como les digo, a ser el 10º paciente dentro de mi orden de turno, ¿sí? Entonces, esta variable interviniente tiene relación con las dos anteriores. Depende del orden de turno para saber cuánto tiempo también van a esperar. Y depende del orden de turno para saber también cuál va a ser su percepción de calidad de atención, ¿sí? No, nunca van a percibir igual el que fue primero atendido al 10º, ¿correcto? Entonces, hay que tener en cuenta esta variable interviniente para ver si puede alterar la relación, o mejor dicho, los hallazgos de este resultado. Debo tomar en cuenta esa tercera variable que vendría a ser orden de turno. Otro ejemplo. Yo quiero saber si existe una relación entre la edad del paciente y la enfermedad cardíaca, ¿sí? Sabemos que cada vez más los pacientes cardíacos, sí, pero quiero saber si la edad es un factor que se relaciona con la enfermedad cardíaca o no tiene nada que ver. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? Ya dijimos que el efecto es el resultado, la enfermedad. Por lo tanto, esta es la variable dependiente. Y la variable independiente, la causa vendría a ser, o el factor predisponente, la edad es la variable independiente, ¿correcto? Ahora, no será lo mismo ser un niño a ser un adulto mayor para tener una enfermedad cardíaca, es totalmente distinto, ¿verdad? Ya. Entonces, vamos a hacer un estudio para ver si tiene relación las dos variables. Pero no solo las dos variables son las únicas que intervienen, en este caso no solamente la edad interviene para que el paciente tenga su enfermedad cardíaca. En medio hay otras variables que debo tener en cuenta y que me puede alterar mis resultados, ¿sí? Para saber efectivamente si la edad tiene relación o no con la enfermedad cardíaca. Y dentro de esos factores hay varios, no siempre es uno solo, puedo tener una relación larga de factores que yo debo tener en cuenta. En el caso de enfermedad cardíaca, ¿sí? El sexo es una variable importante porque no es lo mismo que sea un hombre o una mujer que tenga mayor predisposición a la enfermedad cardíaca. Se sabe que los hombres son los que tienen mayor predisposición. Bueno, hay otras enfermedades que las mujeres, en fin, el sexo siempre constituye una variable muy importante, ¿sí? Que tenga que analizarse para cuando nosotros hagamos cualquier estudio. En el caso de enfermedad cardíaca, otro factor importante es la alimentación. La alimentación, por supuesto, es fundamental para saber cómo puede incrementar o no la enfermedad cardíaca. Y, por supuesto, entonces la alimentación está en relación a esta enfermedad y también está en relación directa a la edad de los pacientes, porque no es lo mismo una alimentación de un niño a la alimentación de un joven o de un adulto o de un adulto mayor, ¿sí? La alimentación es totalmente distinta. Por lo tanto, esto también está relacionado con la edad y con la enfermedad. Igual que los ejercicios. Los ejercicios, el hecho de hacer mayor ejercicio obviamente estará también relacionado con la enfermedad. Hacer poco o mucho está relacionado a tener o no mayor enfermedad. Igual que el ejercicio también es diferente en un niño, en un adulto mayor, en un joven, etc. Por lo tanto, estas variables intervinientes tienen mucha relación con la variable independiente y también tienen relación con la variable dependiente.
Entonces, me pueden distorsionar, si yo no tomo en cuenta estas variables, me puede distorsionar los resultados cuando yo quiero analizar edad y enfermedad cardíaca. Por lo tanto, cuando yo voy a hacer un estudio, debo tener en cuenta o conocer estas variables intervinientes para poder saber cómo voy a controlar, ¿sí?, finalmente sus resultados y tomarlos en cuenta. La otra clasificación, que son según su naturaleza, habíamos dicho que hay otro grupo según la naturaleza de las variables. Bueno, las variables se clasifican en variable cualitativa cuando expresa una cualidad, una característica, un atributo, y esta característica puede clasificarse o categorizarse mediante el conteo. También se llaman variables categóricas, son muy conocidas como variables categóricas y son una gran cantidad de variables que por supuesto expresan una cualidad. No es necesariamente un número, sino es una cualidad, como en el caso del sexo, estado civil, grado de instrucción, ocupación, actitud, nivel de conocimientos, motivación, etc. Hay muchas variables que solamente se puede contar nada más o es una cualidad que expresa de cualquier sujeto de estudio. La otra variable, según su naturaleza, es la variable cuantitativa. Como su nombre lo indica, pues es una variable en la cual expresa un número o tiene un carácter cuantitativo. Por eso su nombre, variable cuantitativa. Y pueden ser de dos tipos, variables continuas y discretas. Continuas es cuando tienen su unidad de medición, es una fracción o se puede subdividir en fracción o en decimales. Continua, por eso dice, como por ejemplo, la talla, puedo subdividirlo en metros, en centímetros, en milímetros, etc. ¿Correcto? O cualquier otra variable que ustedes tienen, la hemoglobina, la presión arterial, el peso, etcétera, ¿no? Hay múltiples ejemplos. Son variables numéricas, pero que también se pueden expresar en fracciones. En cambio, las variables discretas son aquellas variables numéricas que no se pueden expresar en fracción, que son números enteros. Por ejemplo, el número de hijos o número de hermanos que yo tengo, bueno, no tengo un hermano y medio, un hermano y cuarto, o no tengo dos hijos y 3/4, ¿no? No hay. Se tiene que expresar siempre en número entero. Tengo un hijo, 2 hijos, 3 hijos, en fin. Entonces son números enteros, número de embarazos, etcétera. ¿Correcto? Entonces, las variables discretas, número entero. Variables continuas, números, fracciones o decimales. La otra clasificación de variables es por su escala de medición. Y esto es muy importante, esta clasificación por su escala de medición, porque eso es lo que tenemos que expresar de acuerdo a esta clasificación en la operacionalización de variables, ¿sí? Nos piden clasificar según la escala de medición. Y las clasificamos en 4 grandes grupos. La primera es variable nominal, que vendría a ser una variable cualitativa que no tiene ningún orden en sus categorías o en su clasificación. ¿Correcto? Y pueden ser dicotómicas o politómicas, dicotómicas cuando tiene 2 alternativas y politómicas cuando tienen más de 2. Por ejemplo, en el caso del sexo es una variable cualitativa que tiene en su clasificación 2 respuestas, masculino y femenino. Pero no hay ningún orden en ellas. También puedo poner primero femenino y luego masculino y da lo mismo. En el caso de estado civil, igual soltero, casado, viudo, divorciado, puedo poner primero casado, luego soltero, no hay un orden. Así que yo puedo expresarlo, ordenarlo de acuerdo a cualquier clasificación, ¿correcto? La ocupación, lo mismo. Entonces, etcétera. Cuando la variable es cualitativa y no hay ningún orden, se llama variable nominal. Dicotómica, cuando tiene solo 2 respuestas, en el caso del sexo, y politómica cuando tiene de 3 a más. La variable ordinal, pues tiene acá por su nombre mismo, tiene un orden en sus categorías, ¿correcto? Y se pueden clasificar también en forma jerárquica dentro de sus respuestas. Por ejemplo, nivel de conocimientos, malo, regular, bueno, excelente. Acá hay un orden. Yo no puedo poner primero bueno, luego regular, después malo y al final excelente. No puedo alterar ese orden. Acá hay una jerarquía en sus respuestas.
Grado de instrucción, primaria, secundaria, superior. Igual hay una jerarquía y un orden. Entonces, en ese orden lo tengo que mencionar. Igual que los grados de anemia, leve, moderada y severa. Hay un orden, ¿correcto? Entonces, cuando la variable cualitativa tiene algún orden, una jerarquía dentro de sus categorías, estamos hablando de una variable ordinal. La otra variable es la variable de intervalo. Esta variable de intervalo es muy poco frecuente, ¿ya? Es una variable obviamente numérica, puede presentarse en grados o magnitudes, ¿sí? Además, estas variables de clasificarse y ordenar las categorías indican grados de distancia y pueden ser positivos o negativos, ¿sí? Y además que el cero no indica ausencia de su característica. Ejemplo, la temperatura. Este es un ejemplo muy clásico. En el Corán ustedes saben que la temperatura, además de ser numérica, se expresa en grados, ¿sí? Además de eso puede haber temperatura positiva o negativa, y el cero, de la temperatura cero, no indica que no hay temperatura. No, al contrario, es un número, un valor que tiene, obviamente, una interpretación. ¿Correcto? Puedo tener temperaturas menos 10, menos 5, como también puedo tener 20, 30 de temperatura, etc. O sea, hay positivos, hay negativos. Igual que los metros sobre el nivel del mar. Hay ciudades como Tacna, que estamos a 540 metros sobre el nivel del mar, un número positivo. Hay ciudades que están en cero nivel del mar, o sea, a la altura del mar, como por ejemplo la ciudad de Lima, un montón de ciudades que están a la altura del mar mismo, ¿sí? Cero, ¿ya? Que es una característica que no es ausencia, simplemente que están a nivel del mar, como también hay ciudades que están por debajo del nivel del mar, como los Países Bajos, ¿no? Como Holanda, por ejemplo, que está, por supuesto, por debajo del mar. Rendimiento académico, etcétera, que también algunos califican hasta menos de cero, ¿correcto? Entonces, en fin, son pocos los ejemplos, pocas variables de intervalo que utilizamos. En realidad, muy poco se utiliza como variable de intervalo, pero en algunas ocasiones hay que tenerlas en cuenta. Las otras variables por escala de medición, que es una variable numérica cuantitativa, es la variable de razón. La gran mayoría de las variables cuantitativas son variables de razón. ¿Sí? Esta es una variable cuantitativa, donde el valor cero sí indica ausencia de la característica. Aquí las distancias entre dos puntos siempre son iguales. Vamos a ver, por ejemplo, número de hijos. Si yo le pregunto a las señoras, ¿cuántos hijos tienen? Una me va a decir, no tengo ninguno, tengo cero. Cero, ¿sí? Cero indica ausencia de la característica, no tiene hijos, ¿ya? Pero podría tener también 3, 4, en fin, etcétera. Es una variable cuantitativa. ¿Bien? Otro ejemplo, ingresos mensuales medidos en soles. ¿Sí? Le pregunto a cualquier persona que voy a estudiar, le digo, ¿cuánto ganas? ¿O cuánto has ganado el mes pasado? En sueldo, en todo lo que has trabajado. Y me va a decir, cero, nada, no tengo trabajo, no me han pagado, no estoy trabajando, por lo tanto, tengo cero. Cero ingresos mensuales en soles. Este cero indica que hay ausencia de la característica, o sea, no le han pagado nada, ¿correcto? Pero podría tener obviamente también más, ya, depende por supuesto de la respuesta que dé. Entonces, estos distintos ejemplos, cantidad de litros de agua consumida por una persona, si no ha tomado nada de agua durante el día, puede ser cero, ¿correcto? Velocidad de un carro en la carretera, porque de repente el carro está parado todo el día, no ha salido todavía, cero de velocidad, entonces eso indica ausencia de cero, ausencia de la característica, ¿ya? Entonces, la gran mayoría de variables cuantitativas son variables de razón. Bien, ¿para qué nos sirven las variables? Todas las variables es importante poder identificar desde el movimiento que yo formo, mi título, mi pregunta de investigación, mis objetivos, ya desde ahí yo estoy identificando las características de los objetos de estudio, de lo que yo voy a estudiar, ¿correcto?
Pero esas variables que yo voy a identificar o que voy a estudiar, ¿sí? No siempre son medibles. Algunas que sí son muy fáciles de poder identificar y otras no son tan fáciles. Por lo tanto, hay un proceso, digamos, que yo tengo que realizar en mi investigación y que se llama operacionalización de variables. Por lo tanto, variables es el proceso que nos permite llevar una variable desde el nivel abstracto a un nivel concreto. O sea, cualquier variable, por ejemplo, a ver, estrés. Yo quiero hacer un estudio sobre estrés en estudiantes de medicina. Ya, esa es mi variable. Estrés porque es una característica de cada uno de los estudiantes, ¿correcto? Pero esa variable, estrés, es de nivel abstracto. ¿Cómo la mido? ¿Correcto? Entonces yo tengo que hacerlo medible y llevarlo a un plano concreto. Ese proceso de operacionalización de variables es llevar una variable a que sea medible, porque todas las variables, por supuesto, tienen que ser medibles. Nosotros estamos acostumbrados en investigación, sobre todo médica, en que la gran cantidad de estudios, ¿sí?, sean de tipo cuantitativo, ¿correcto? Entonces estamos midiéndolo todo. No estamos hablando de estudios cualitativos, ¿no? También hay estudios cualitativos que ahí más bien las variables no se miden. En cambio, en los estudios cuantitativos, nosotros desde que estudian, a ustedes desde que les enseñan medicina, todo lo están midiendo. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu peso? ¿Cuál es tu hemoglobina? ¿Cuál es el grado de tu enfermedad? Todo tiene número, todo se mide. Entonces, estamos acostumbrados nosotros a medirlo todo. Por lo tanto, también las variables de estudio, nosotros tenemos que hacerlo medible. Como les vuelvo a repetir, muchas de las variables desde el principio ya son medibles. Por ejemplo, la edad en años ya está medible. Ya eso no hay forma de poderlo desconocer de esa manera y es fácilmente identificable que lo voy a medir en años, ¿ya? Pero hay otras variables que no necesariamente se pueden medir. Por ejemplo, violencia familiar, ¿no es cierto? Es una variable. ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cómo voy a saber que esa variable tiene que ser medible? Por ejemplo, calidad de atención, igual. ¿Cómo voy a medir yo esa variable que quiero estudiar, calidad de atención? Entonces, de ese nivel abstracto que tengo en un inicio de mi variable que estoy identificando, lo tengo que llevar a un plano concreto o lo tengo que convertir en una variable medible. Ese proceso que se lleva desde un punto de vista abstracto a concreto, ¿sí?, o de no poderlo medir, no es fácilmente medible, a ser medible, ese proceso se llama operacionalización de variables. Y como es un proceso, yo tengo que seguir una serie de pasos. Primero tengo que medir mi variable o identificar mi variable, tengo que realizar su definición operacional, determinar sus dimensiones, establecer sus indicadores, precisar sus categorías y mencionar qué escala de medición tiene. Vamos a ver rápidamente, entonces, cada uno de estos puntos, ¿sí? Para no extenderme mucho. Primero tengo que saber qué tipo de variable es, desde el punto de vista, sobre todo, de relación de variables. Si yo tengo dos o más variables, obviamente que hay hay un tipo de relación en ellas. ¿Qué tipo de variables estoy utilizando? ¿Mi variable es dependiente, independiente? ¿Cuáles son las intervinientes? Etcétera. Eso siempre y cuando tenga dos o más variables. Pero si tengo solo una variable, bueno, identifico esa principal variable. Y las demás serán variables secundarias, ¿correcto? Luego tengo que ver su definición operacional. Esta definición operacional es totalmente distinta de la definición etimológica o conceptual. A ver, veamos un ejemplo. Muchas veces una enfermedad o un tema, una variable determinada, yo la conozco desde el punto de vista médico. Tengo una definición que se llama etimológica. A ver, suponiendo que voy a estudiar la anemia en niños, ¿sí? Entonces, yo tengo una definición etimológica de la anemia. ¿Qué es la anemia? La anemia es una enfermedad en la que se produce una reducción de los glóbulos rojos en la sangre, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, hay una definición de esa enfermedad.
¿correcto? Ya, esa es su definición etimológica o conceptual. Pero ¿cómo puedo hacer medible yo? ¿Cómo puedo medir esa anemia? ¿Sí? Entonces, todas las variables, por supuesto, tienen que ser medibles, deben ser mensurables, ¿correcto? Para tener una concreción de su significado, y eso tiene que estar en relación a la literatura, no es que yo me invente, ¿correcto? Tiene que estar basado también en lo que dice la literatura. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuándo el paciente tiene anemia? Es a través de la medida de la hemoglobina, y de acuerdo a la literatura, en forma general, se dice que cuando una persona tiene menor de 11 de hemoglobina, tiene anemia, ¿correcto? Y de 11 para arriba, no tiene anemia. Entonces, yo ya tengo ahí una definición operacional. Por lo tanto, ¿cuál es la definición operacional de la anemia? Hemoglobina menor de 11. ¿Cuál es la definición etimológica? Anemia es una enfermedad cuando se produce la reducción de los glóbulos rojos en la sangre. Listo. Entonces, pero a mí me interesa para operacionalizar la variable tener bien claro esa definición operacional. ¿Por qué es importante eso? Porque tengo luego que comparar mis resultados con otros estudios. Entonces, para poder comparar, tengo que utilizar las definiciones, ¿sí?, internacionales, o lo que me dice una sociedad científica, lo que me dice la literatura, basado, por supuesto, en la revisión de la literatura, ¿correcto? Entonces, siempre tengo que ser medible en el caso típico de lo que es anemia. Anemia es igual a hemoglobina menor de 11. Ahí tengo un valor, ¿sí?, medible, que me hace posible definir desde el punto de vista operacional a la anemia. Luego tengo que indicar cuáles son las dimensiones de mi variable. No todas las variables tienen dimensiones, pero hay algunas variables de por sí que tengo que colocar su subdivisión o su clasificación, sus componentes, sus tipos, sus etapas, porque así por sí sola no es medible. Por ejemplo, si quiero hacer un estudio de factores de riesgo, bueno, factores de riesgo tengo un montón, pero hay una clasificación dentro de ellas, ¿correcto? Entonces, cuando una variable tiene una clasificación que es muy importante poder manejar para poder operacionalizar o poder hacerlo medible esa variable, por supuesto que tengo que utilizar mis dimensiones, ¿correcto? Entonces, esa clasificación son las dimensiones. No todas, vuelvo a repetir, tienen dimensiones, pero sí hay muchas de las variables que requieren su dimensión. En caso de factores de riesgo, yo los subdivido en sociodemográficos, nutricionales, biológicos, clínicos, epidemiológicos, etcétera, dependiendo mucho del tipo de estudio. Por ejemplo, si quiero hacer un estudio sobre calidad de servicio, ese término de calidad de servicio así por sí sola, esa variable, bueno, no es medible sola, así como está. Yo tengo que hacer una subdivisión para poder hacerla medible. Esa primera subdivisión se llama dimensión. Por ejemplo, la calidad de servicio la puedo subdividir en elementos tangibles, en seguridad, capacidad de respuesta, empatía del personal de salud, fiabilidad, etcétera. ¿Ya? Nivel socioeconómico, lo tengo que subdividir en nivel social, nivel económico, tiene una subdivisión. Entonces, las subdivisiones de una variable para poder hacerla medible se llama dimensión. También tenemos indicadores. Muchas de las variables o de las dimensiones tenemos que luego clasificarlas en indicadores. Por lo tanto, en las investigaciones realmente se trabaja mucho con indicadores más que con variables. Por eso es importante poder escoger o determinar o evaluar cuáles son los indicadores que nos va a reflejar mucho mejor o hacer medible una variable. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué me va a permitir el indicador? Hacer medible mi variable o mi dimensión, cualquiera de las dos. Ejemplo. ¿Cómo puedo yo medir pobreza? Porque se habla, voy a hacer un estudio, por ejemplo, cuán pobres son las personas en Tarna, por decir, cómo es la pobreza en Tarna. Mi variable es pobreza, ¿ya? Perfecto. Pero la variable pobreza de por sí sola no se puede preguntar a las personas, no la puedo medir así como palabra. Por ejemplo, yo le voy a preguntar a las personas cuando yo les entreviste, ¿eres pobre o no eres pobre? ¿Qué me va a responder? Unos me dirán, sí, soy pobre, otros no. La mayoría por vergüenza me dirá que no es pobre, ¿verdad? Pero no es una forma adecuada de medir. Por lo tanto, la pobreza yo la tengo que hacer medible a través de indicadores. Esos indicadores sí son medibles.
Por ejemplo, la pobreza yo lo puedo medir a través de qué cantidad de personas son desempleadas, cuántos migrantes hay, cuántos asentamientos suburbanos hay, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, estas otras variables, digamos, que me provienen para poder medir la pobreza se llaman indicadores, ¿correcto? Por ejemplo, quiero hacer un estudio sobre ejercicio físico, ¿ya? El ejercicio físico de por sí también no hay una forma de medir, pero lo puedo medir a través de otros indicadores, por ejemplo, a través del tipo de actividad física que realizan los pacientes, a través de la frecuencia de ejercitación física, a través del tiempo de actividad física que hace cada paciente, etcétera. Entonces, tengo indicadores a través de los cuales estos indicadores sí se pueden medir y que indirectamente a través de los indicadores obviamente puedo medir esta variable. Eso quiere decir que los indicadores me permiten medir ¿sí? alguna variable que no es sola, de por sí sola medible, o algún indicador, mejor dicho, alguna dimensión que también yo ya previamente he clasificado. La categoría es otra parte de la operacionalización de variables. Eso sí es más fácil, son los resultados o números posibles como respuesta de una variable o un indicador, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si yo digo sexo, las respuestas son femenino y masculino. Si digo grado de instrucción, las respuestas son analfabeta, primaria, secundaria, superior, ¿sí? Si digo estado civil, la respuesta soltera, casada, conviviente, etcétera, ¿correcto? Todas esas respuestas se llaman categorías. ¿Correcto? Es la clasificación de una variable o un indicador, ¿correcto? Entonces es más fácil considerar las categorías. Y finalmente, la escala de medición. Ya lo hemos visto, hay de 4 tipos, nominal, ordinal, de intervalo y de razón, y cada variable o cada indicador tengo que decir qué tipo de escala de medición está utilizando para tener bien claro después cuando yo tenga que hacer mi evaluación o análisis de resultados. Por lo tanto, entonces, yo la operacionalización de variables la tengo que plasmar en una tabla. Es una tabla donde va a contener en cada columna cada una de las partes de lo que acabo yo de mencionar. Primero, tengo que identificar mi variable, y si esa variable no es medible y tiene una clasificación, tengo que determinar o identificar cuáles son sus dimensiones o clasificaciones, y si aún esa dimensión no es medible, tengo que establecer sus indicadores a través de los cuales sí tengo que hacerlo medible. Y cada uno de los indicadores, por supuesto, tiene una clasificación o una categoría. Y finalmente, este indicador o esta variable o dimensión, sobre todo variable o indicador, debo indicar qué tipo de escala de medición tiene. Entonces, finalmente, la operacionalización de variables tengo que expresarla en esta tabla con las distintas columnas que tienen las distintas partes de la operación o pasos de la operacionalización de variables, que esto finalmente expresa el proceso a través del cual he podido llegar de un nivel abstracto inicial de una variable a una forma que sea medible, ¿correcto? Porque finalmente todas las variables que yo tengo que estudiar tienen que ser medibles. Vamos a poner un ejemplo rápido. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio sobre accesibilidad a los servicios de salud, que es lo que quiero medir de repente en un centro o puesto de salud donde voy a hacer mi serum, y ahí quiero hacer ese estudio. ¿Cuánto de accesibles son los servicios de salud para la población? Pero esta variable por sí sola, accesibilidad, no es medible. Así de simple cuando voy a empezar a identificarla, ¿correcto? Desde el título, como mi estudio es accesibilidad de los servicios de salud en la población del centro de salud tanto, obviamente esta es mi variable. Pero como no es medible, yo tengo que hacer todo el proceso de operacionalización para hacerla medible. Primero, la accesibilidad la voy a clasificar en 3 grandes grupos: accesibilidad geográfica, económica y cultural. Por lo tanto, esta clasificación se llama dimensión. Aún estas todavía no son medibles. Por lo tanto, para hacerlas medibles, tengo que establecer sus indicadores. ¿Cómo puedo medir accesibilidad geográfica? Puedo medir a través del tiempo en horas o minutos que tarda una persona en trasladarse desde su domicilio al centro de salud.
será menos de 1 hora, de 1 a 2, de 2 a 5, 6 horas. Estas son las categorías. Pero la forma como voy a medir se llama indicador, ¿correcto? Otra forma de medir accesibilidad sería la distancia en kilómetros que hay desde el domicilio de un paciente hasta el establecimiento de salud. Esto puede ser menos de 25 kilómetros, de 25 más, etcétera, ¿ya? Y esto obviamente, la forma como son las categorías mencionadas, tengo que establecer cuál es su escala de medición, cuando son estas son de razón. La siguiente dimensión de la accesibilidad económica, ¿cómo voy a medir? A través de la cantidad de dinero que gastan para recibir su atención o la disponibilidad económica que tiene cada paciente para cubrir este gasto. ¿Tiene o no tiene plata? Sí y no. Ahí tienen sus respuestas. La accesibilidad cultural es otra forma como puedo medir la accesibilidad de los servicios de salud, y una de las formas como puedo medir es el indicador conocimiento sobre la atención que se da en el centro de salud. ¿Conoce o no conoce el paciente qué tipo de atenciones se da en ese centro de salud? ¿Y cómo percibe el problema de su salud? ¿Él sabe que está enfermo o no sabe o no percibe que está enfermo? ¿No? Entonces hay una percepción inadecuada o adecuada. Entonces, ahí fíjense cómo podemos operacionalizar esta variable que se llama inicialmente accesibilidad de los servicios, estableciendo sus dimensiones o sus clasificaciones, ¿sí? Identificando de qué manera lo vamos a hacer medible a través de sus indicadores, y cada indicador obviamente tenemos que también ver qué clasificaciones tiene, y estas clasificaciones nosotros lo establecemos. Y finalmente, por supuesto, tenemos que indicar cuál es la escala de medición, en este caso, de cada uno de los indicadores. Esto puede ser, esta escala de medición, habíamos dicho que puede ser nominal, ordinal, de razón o de intervalo. Muy bien, entonces hemos cumplido para poder compartir con ustedes los 3 temas fundamentales que son el planteamiento de los objetivos, las hipótesis y las variables. Vuelvo a repetir, cada uno de estos temas, principalmente el de variables, es un tema muy amplio, ¿sí? Se requiere una serie de ejercicios como para poder, para que ustedes puedan tener la habilidad de poder también hacer su operacionalización de variables, que también es muy importante, de que alguien, sobre todo un metodólogo, les pudiera ayudar, porque cuando uno empieza con la investigación no es fácil poder hacer todo este proceso, pero hay personas que les pueden ayudar a ustedes para poder hacer toda esa operacionalización de variables, que es muy importante, sobre todo cuando ustedes tienen que hacer su proyecto de investigación. Y cuando ya están en la etapa de publicación, igual se tiene que identificar todas las variables de estudio, porque las variables tienen que estar redactadas también y, por supuesto, bien detalladas en el capítulo de material y métodos o metodología. Muy bien, chicos. Entonces, ahora estoy muy presta para poder responder a todas sus inquietudes. Muchas gracias, doctora, por la ponencia. Invitamos a los demás asistentes a que puedan realizar sus preguntas, ya sea por el chat, las voy a estar leyendo, o si no, pueden prender sus micros. Doctora, tenemos una pregunta que nos llegó por el pretest que dice, ¿se pueden considerar a los objetivos específicos como los pasos que debe seguir el estudio para cumplir con el objetivo general? Claro, para poder cumplir con el objetivo general siempre hay pasos, ¿no?, que uno tiene que establecer para poder concretizar su meta final. No siempre nosotros hacemos un estudio y de frente podemos cumplir esa meta final. Siempre hay pasos previos, ¿sí? Son los pasos parciales, son, por eso se llama objetivos específicos. Y entonces podemos considerarlos como pasos parciales, por decirlos así, para cumplir la meta final, ¿sí? Sí, estamos, si eso es lo que quieren conocer, o esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, también en el pretest hay una pregunta que dice,
¿cuántos objetivos específicos como mínimo y máximo se recomendaría? Sí, como mínimo siempre debe haber mínimo 2 objetivos específicos, ¿ya? No hay un número para establecer el máximo número de objetivos específicos. Eso depende mucho del estudio. Pero cuando uno tiene muchos, bueno, hablando de cantidades, se me ocurre, no sé, 8, 10 objetivos, es preferible poder juntar o agrupar dentro de ellos, ¿ya? No es conveniente tener muchos objetivos específicos. Uno se pierde prácticamente en el camino o está empezando a desglosar demasiado sus objetivos. Entonces, hay que tratar de juntarlos por afinidad o agruparlos por algún otro criterio, de tal manera que tenga un orden lógico todo lo que yo quiero cumplir en mi objetivo, perdón, en mi proyecto de investigación. ¿Ya? Eso, a ver, como les vuelvo a repetir, no hay un número determinado, ¿ya? Pero no es bueno tener muchos, bastantes. Mucho depende obviamente del tipo de estudio también que uno quisiera hacer para poder considerar la cantidad de objetivos que sea, ¿ya? Pero como mínimo, sí, pues son mínimos son 2. Pero máximo no hay un número determinado. Pero no es conveniente tener demasiados. Entonces, traten de juntar por ciertas características, afinidades que tengan que hacer sus objetivos específicos para que no sean demasiados largos. Ahora, esos objetivos específicos, sobre todo cuando uno elabora sus artículos de inmediato, por supuesto que también en la introducción uno ya está indicando cuál es el objetivo general, pero no solo se plantea el objetivo general, también en algunas ocasiones es muy importante ya establecer los objetivos específicos, por lo tanto, no debieran ser muchos. Pero cuando uno está haciendo su tesis o proyecto de tesis, ¿sí? Hay que acordarse que también cada objetivo específico debe tener una conclusión. Así que si yo me planteo, por decir, a ver, no sé, se me ocurre 8, 9 objetivos específicos, debiera tener también esa cantidad de conclusiones, ¿no? Entonces, uno se pierde en el camino y por eso no es conveniente tener demasiados objetivos. Hay que tratar de concretizar, de agruparlos, de tal manera que tenga un mayor orden, por decirlo así, dentro de las partes que pudiera tener el objetivo general. ¿Sí? Entonces, yo tengo que partir de mi objetivo general y alrededor de ese objetivo general establecer mis objetivos específicos. No puedo poner otras cosas distintas, porque sí me ha pasado que veo que parten con un tema determinado, ponen obviamente está bien planteado su objetivo general, pero luego se pierden con otros temas totalmente distintos. Los objetivos específicos tienen que estar muy relacionados directamente con el objetivo general y no poner otras cosas totalmente distintas que no tengan nada que ver con su objetivo general. Gracias, doctora. Por último, hay una pregunta que dice, ¿qué pasaría si no se logra cumplir los objetivos? Mira, probablemente no está bien planteado desde el inicio bien los objetivos, porque si yo no cumplo, entonces ¿qué investigación estoy haciendo? Porque acuérdense que el objetivo, ¿sí? Es la meta que yo me planteo de esa investigación, es lo que yo quiero hacer como una investigación. Entonces, si yo no cumplo lo que yo quiero hacer, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Entonces, obviamente que estoy más dirigiéndome al objetivo general. Ese objetivo general es lo medular de lo que yo en mi investigación quiero hacer y quiero plantear. Es lo más fundamental en toda investigación, sobre todo el objetivo general. En cuanto a los objetivos específicos, sí es muy importante plantearse también desde el principio. Probablemente cuando uno se plantea un proyecto de investigación, obviamente ha puesto todos los objetivos específicos que uno pretende hacer. Pero cuando uno luego va a la realidad, empieza a recoger los datos, por ejemplo, voy a revisar historias clínicas y me doy con una sorpresa
de que las historias clínicas no tienen todos los datos que yo pensaba encontrar o pensaba analizar en mi investigación. Bueno, hay muchos datos faltantes, encima no les preguntan muchas características que yo quisiera también analizar en mi estudio y no están pues en la historia clínica. En ese caso, bueno, voy a tener que prescindir, por decirlo así, no necesariamente un objetivo, podría ser algunas variables que no las voy a poder encontrar y las voy a tener que excluir o no las voy a considerar finalmente para mi informe final. Es cierto que cuando uno termina una investigación, bueno, tiene que hacer algunas modificaciones, ¿correcto? Por eso es importante que los objetivos específicos no se plantee pues una lista larga. Cuando uno hace digamos, un conjunto de grupos, por decirlo así, he agrupado por ciertos criterios o características a mi objetivo específico, siempre voy a tener respuesta. Siempre va a haber algo que he tenido que lograr o encontrar la información de ese objetivo específico. Probablemente no al 100%, sí he excluido algunas variables. En la operacionalización de variables me planteé tales y tales variables, pero hay varias de ellas que no están en la historia clínica. Obviamente tengo que sacar esas variables, ¿no? Pero estoy hablando de variables, no de objetivos. Ojo, si no voy a lograr mis objetivos, ese proyecto no estuvo planteado bien desde un principio. Ojo, ¿correcto? Entonces, hay que tratar de plantear bien un objetivo desde el inicio. Eso es fundamental en toda investigación, ¿sí? Los objetivos es prácticamente la guía inicial de todo el proceso investigativo y de todo lo que yo quiero hacer. Bien, ¿alguna pregunta? Muchas gracias, doctora, por las respuestas. Esperamos que hayan sido absueltas las dudas. Y agradecemos a todos por su participación y sobre todo a usted por la disertación y compartir su conocimiento con nosotros y brindarnos este espacio de su tiempo. Listo, muchísimas gracias también nuevamente a ustedes, a la sociedad científica, y a compartir también con los estudiantes. Siempre muy agradecida también por la oportunidad que me dan. Muchas gracias. Buenas noches. A usted, doctora. Muchas gracias. Antes de finalizar, estaremos enviando el link del post-test. Asimismo, les pedimos que por favor puedan prender sus cámaras para poder tomar una foto de evidencia de la ponencia, por favor. Estaremos dando 10 minutos para el post-test y por esta ocasión vamos a permitir que se puedan completar de forma escrita los nombres. Asimismo, quiero comunicar que antes de que se queden hasta el final, puesto que se va a realizar una pequeña trivia. Esta trivia va a servir para que se puedan justificar algunas inasistencias o cuando no se pudo llenar los links de asistencia, ¿no? Por favor, chicos, algunos podrían prender su cámara, por favor. Ya, muchas gracias, ya los voy viendo. Ahora sí, muchas gracias. Invito a Yanela, ¿podrías tomar una captura, por favor? Hola, chicos, mucho gusto. Mucho gusto, chicos. Yanela, ¿me confirma?